Algunas casas esconden secretos que deberían quedarse enterrados, pero hay quienes, sin saberlo, los despiertan. En 1971, la familia Perron se mudó a una granja en Harrisville, Rhode Island, buscando una vida tranquila. Lo que encontraron allí fue una pesadilla que los llevaría al borde de la locura y a pedir ayuda a los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Esta es la verdadera historia detrás de The Conjuring, basada en testimonios, archivos y hechos que los propios investigadores dijeron que fueron demasiado horribles para el cine. ¿Estás listo para entrar a la granja de los Perron? Respira profundo y no mires atrás. La familia Perron, compuesta por Roger y Caroline y sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April, llegó a la granja Old Arnold Estate en enero de 1971. La propiedad, con más de 200 acres de terreno, parecía un paraíso rural, campos abiertos, árboles centenarios, y una casa de estilo colonial construida en 1736. Pero desde el primer día, la familia notó algo extraño. El perro de la familia, Sadie, se negaba a entrar en la casa. Se quedaba en el porche, temblando y gruñendo hacia la puerta principal. Los relojes se detenían siempre a las 3 y 7 de la mañana, una hora que más tarde se volvería siniestra. Y en la primera noche, Caroline notó un olor extraño en el aire, una mezcla de carne podrida y flores marchitas. Andrea Perron, la hija mayor, escribió años después en su libro House of Darkness, House of Light, era como si la casa respirara, y cada exhalación traía consigo un murmullo. Las cosas escalaron rápidamente. Una noche, Caroline estaba sola en la cocina cuando escuchó un chasquido. Al voltear, vio cómo las sillas se deslizaban solas hacia la mesa. Los armarios comenzaron a abrirse y cerrarse con violencia. Y, de pronto, sintió un golpe seco en la espalda. Al mirarse en el espejo más tarde, vio 3 arañazos profundos que le atravesaban la piel desde el hombro hasta la cadera. Andrea recordó la escena. Mamá gritó tan fuerte esa noche que todas despertamos. La encontramos en el suelo, temblando, con sangre en la blusa. Fue la primera vez que la casa la tocó, pero no sería la última. El primer contacto con la entidad. La familia intentó ignorar los fenómenos, pero las apariciones se volvieron más intensas. Andrea y Nancy empezaron a ver a una mujer de pie en la esquina del salón, vestía un vestido sucio de lana, y su cabeza estaba ladeada de forma antinatural, como si su cuello se hubiera roto. Cuando Caroline investigó la historia de la casa, descubrió que había pertenecido a una mujer llamada Bathsheba Sherman, acusada de brujería en el siglo XIX. Los registros decían que Bathsheba sacrificó a su hijo de pocas semanas como ofrenda al diablo. Se decía que, antes de colgarse en el granero, Bathsheba lanzó una maldición sobre cualquier persona que intentara vivir en su propiedad. Caroline empezó a sentir una conexión extraña con la mujer. Sus pensamientos se llenaban de imágenes violentas, veía a sus propias hijas muertas en el pozo del jardín, y soñaba con manos que la empujaban desde las escaleras. Un peligro creciente. En este punto, el perro Sadie murió misteriosamente una noche, sin heridas aparentes. La familia estaba aterrada. Roger, un hombre escéptico, finalmente aceptó que algo en la casa quería hacerles daño. Andrea escribió, era como si un agujero negro se hubiera abierto en el corazón de la casa, y lentamente nos succionaba a todos hacia su oscuridad. Caroline, cada vez más débil, comenzó a escuchar una voz femenina que la insultaba y la amenazaba. El espíritu la llamaba por su nombre, y le ordenaba, sal de mi casa. Fue entonces cuando los Perron, desesperados, buscaron a Ed y Lorraine Warren. La pareja de investigadores paranormales accedió a visitarlos, pero lo que encontraron allí fue mucho más oscuro de lo que habían esperado. Los Warren entran en la casa. Cuando Ed y Lorraine Warren llegaron a Harrisville, la atmósfera de la casa los golpeó como una pared invisible. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, sintió un frío que no era físico. Mientras caminaba por el vestíbulo,
murmuró en voz baja, hay algo aquí, y nos está observando. Ed Warren, siempre metódico, comenzó a colocar grabadoras y cámaras por toda la casa. Sabía que lo que enfrentaban no era un simple espíritu errante. La entidad aquí era inteligente, antigua y extremadamente hostil. Las primeras grabaciones. En la primera noche de vigilancia, una grabadora captó lo que parecía ser una voz femenina susurrando en latín. Al reproducirla, la voz era casi inaudible, pero se repetía una y otra vez, Maleficium, Maleficium, maldición. Lorraine sintió un dolor punzante en la cabeza mientras escuchaba la cinta. Afirmó ver flashes de una mujer con un vestido de lana, sosteniendo un objeto afilado sobre un bebé envuelto en mantas. Es Batseba, dijo. Pero no está sola. Hay otros aquí, atrapados con ella. Sesión de espiritismo. Para obtener respuestas, los Warren organizaron una sesión de espiritismo en el comedor. Caroline Perron, desesperada, accedió a participar. Las luces parpadearon cuando se unieron las manos alrededor de la mesa. Lorraine entró en trance y empezó a hablar con una voz gutural que no era la suya. Esta es mi casa, me pertenece, su carne será mi yaa. De repente, Caroline se arqueó hacia atrás, sus ojos en blanco, mientras una fuerza invisible la levantaba de la silla y la lanzaba contra la pared. Andrea y sus hermanas gritaban, viendo a su madre arrastrada por el suelo hacia el sótano oscuro. Ed y otros hombres presentes la sujetaron antes de que la puerta del sótano se cerrara de golpe. Andrea escribió años después, ese sonido, la puerta cerrándose, fue como escuchar un ataúd sellándose. Con cada día que pasaba, la influencia de Batseba sobre Caroline se hacía más fuerte. Roger Perron notó que su esposa se quedaba mirando fijamente a las paredes durante horas, murmurando palabras incomprensibles. Su piel se veía grisácea, y ojeras profundas rodeaban sus ojos. Una noche, Caroline se levantó de la cama y caminó descalza hasta el sótano. Lorraine la siguió y la encontró frente a un espejo antiguo, con las manos ensangrentadas. En el cristal estaba escrito, Milla, Milla, Milla. Lorraine intentó acercarse, pero Caroline se volteó con una expresión vacía y un susurro, ¿por qué no dejas que lo termine? Prueba final de la entidad. Ed instaló una cámara en el sótano. La cinta que grabó esa noche nunca fue liberada al público, pero según los Warren, mostraba una figura oscura arrastrándose por las paredes, con ojos brillantes como brasas y una boca imposible de cerrar, llena de dientes afilados. A la mañana siguiente, todos los relojes de la casa marcaban las 3:07 de la mañana. El aire olía a azufre. En la cocina, un cuchillo estaba incrustado en la madera de la mesa, a pocos centímetros de la cabeza de Roger Perron, que se había quedado dormido allí. La decisión. Ed y Lorraine Warren sabían que no podían abandonar a la familia. Contactaron a su equipo de la iglesia para realizar un exorcismo improvisado. Pero advirtieron a Roger, lo que vamos a intentar no es un juego. Si falla, lo perderemos todo. Roger solo asintió, mientras Caroline, al fondo de la habitación, sonreía de una manera que no era humana. El exorcismo de los Perron. La noche estaba en silencio absoluto. El tipo de silencio que duele en los oídos. La casa, rodeada por la densa niebla de Rhode Island, parecía contener la respiración, esperando. Ed y Lorraine Warren preparaban todo para el ritual. En la sala principal, colocaron velas en círculo, una cruz sobre la mesa y una pequeña urna con agua bendita. El aire estaba helado, y cada aliento se volvía vapor. Caroline Perron estaba sentada en el suelo, atada con cuerdas suaves para evitar que se hiciera daño a sí misma o a los demás. Tenía la cabeza baja, su cabello cubriendo el rostro, pero de vez en cuando, soltaba una risa seca, casi infantil, que helaba la sangre. El comienzo del ritual. Ed comenzó a recitar las oraciones en latín, mientras Lorraine caminaba alrededor de la habitación,
rociando agua bendita en las esquinas. Las velas parpadearon violentamente, como si una ráfaga de viento invisible intentara apagarlas. De repente, Caroline levantó la cabeza. Sus ojos ya no parecían suyos, un negro profundo los había consumido. Con una voz gutural, que no se parecía en nada a la suya, susurró: «Esta es mi casa, tú no puedes echarme». Las paredes comenzaron a crujir, la madera quejándose como si algo enorme caminara sobre el techo. Andrea, la hija mayor, miró hacia arriba y gritó. En el techo, una figura oscura se arrastraba, con movimientos antinaturales, sus extremidades retorciéndose como ramas secas. La posesión. Caroline comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba de formas imposibles, sus manos y pies golpeaban el suelo con fuerza inhumana. Ed gritó: «Sujétenla, no dejen que se acerque al altar». Roger y los ayudantes intentaron contenerla mientras la temperatura bajaba abruptamente. El aliento de todos formaba nubes densas. En el cristal de la ventana apareció un mensaje escrito desde fuera: «Mía, siempre mía». Las voces del pasado. Lorraine entró en trance, susurrando nombres de antiguos habitantes de la casa. De repente, empezó a llorar. «Son todos, atrapados aquí, sus almas nunca partieron». Las voces parecían llenar la habitación, gritando, suplicando, riendo. Un gramófono antiguo, que estaba roto hacía años, comenzó a tocar una canción de cuna distorsionada. Caroline, con los ojos en blanco, murmuró: «Él vendrá por ustedes también, el vigía no perdona». El momento crítico. Ed vertió agua bendita sobre Caroline mientras recitaba el último versículo. De repente, una fuerza invisible lo empujó contra la pared. El crucifijo en la mesa se partió en dos. Las velas explotaron una a una hasta que solo quedó la penumbra. Lorraine, entre lágrimas, gritó: «Batseba, suéltala, ya basta». En ese momento, un grito desgarrador salió de la boca de Caroline. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Por unos segundos, nadie se movió. Hasta que ella abrió los ojos, y los suyos eran nuevamente humanos. ¿Realmente terminó? La casa quedó en silencio. Las luces volvieron a encenderse lentamente. Roger abrazó a Caroline mientras las niñas lloraban en la esquina. Pero Lorraine no estaba convencida. Afuera, en el campo, juró ver una figura oscura de pie junto al árbol donde Batseba se había ahorcado siglos atrás. Su silueta era apenas visible entre la niebla, pero unos ojos brillantes la observaron fijamente hasta que desaparecieron. Lorraine solo pudo susurrar: «No hemos ganado, solo hemos conseguido tiempo». El legado maldito. Los Warren abandonaron la casa con la sensación de haber sellado algo, pero no de haberlo destruido. Años después, Lorraine confesó en una entrevista: «Nunca sentí que esa presencia se marchara. Solo se volvió más silenciosa, más paciente». Se registraron otros sucesos extraños en la propiedad. Nuevos propietarios escucharon pasos en la madrugada. Las mascotas se negaban a entrar en la cocina, donde el ritual había terminado. Y en 1980, un niño de 6 años afirmó haber visto a una señora colgando en el granero, aunque el granero había sido demolido. Las leyendas sobre Bathsheba Sherman se extendieron, alimentando historias de visitantes que decían sentir una presión en el pecho o que sus relojes se detenían exactamente a las 3:07 am, la hora en la que, según los Warren, comenzó el primer ataque. Una última grabación de Lorraine, hoy archivada en el Museo de Ocultismo, recoge su voz temblorosa: «Nunca vencimos al mal. Solo logramos que se escondiera, esperando la próxima familia. No mires atrás». Hoy, la casa de Arrisville sigue en pie, con nuevos dueños que prohíben rotundamente la entrada de curiosos. Pero algunos aseguran que, al pasar por la carretera cercana, aún pueden escuchar un susurro femenino diciendo: «Vete, antes de que sea demasiado tarde». Y tal vez,
mientras tú escuchabas esta historia, sentiste esa sensación, como si alguien te estuviera observando desde la oscuridad de tu habitación. No te engañes, puede que no estés solo. No cierres este video sin antes suscribirte. Aquí cada semana desenterramos secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Activa la campana, porque lo que viene será aún más perturbador. Dale like si quieres conocer el próximo caso maldito de los Warren. Y cuidado al apagar las luces esta noche. Porque el mal no necesita una invitación para quedarse.